No sé por qué no escucho. Ahí estamos, ¿no? Gracias. Bueno, ¿ven todos la pantalla? Sí. ¿Estamos? Coti, ¿ves? Sí, Flor, ¿se ve? Ah, bueno. Vale. Bueno, el objetivo de esta última charla, acuérdense de desactivar los micrófonos, era hablar un poco de la patología endometrial benigna. Esta clase o esta charla, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero la presenté en los cursos prejornadas del año pasado, de las jornadas invernales de la SAP, y yo creo que cuando me ofrecieron hablar de patología endometrial, me preguntaron de qué tema particularmente quería hablar, y yo pensé siempre cuáles las dudas que más se plantean en el laboratorio entre mis compañeros, ¿no? Porque en realidad el carcinoma, más que mal, todos nos damos cuenta cuando hay un carcinoma, podremos diferir un poco en el subtipo, nos dará dudas si es una hiperplasia típica o es un carcinoma, pero la mayor parte de las consultas que yo recibo de mis compañeros cuando estamos en un laboratorio, o me doy cuenta que la mayor parte de las biopsias que no quieren ver son los endometrios benignos. ¿Por qué? Porque en general en los hospitales no hay mucho. Yo cuando me formé en el hospital de clínica como residente, la verdad que no teníamos muchas biopsias endometriales benignas, y no se suele ver demasiado, excepto que vos trabajes con médicos que hagan histeroscopía, que hagan fertilidad y demás. Así que bueno, por eso elegí la patología endometrial no tumoral, y bueno, le puse este nombre de la gran temida, más que nada por el rechazo, ¿no? O que no quieren muchos verlas porque a veces cuesta darles un nombre o llegar a un diagnóstico. Entonces, para arrancar, ¿cuáles son los motivos de biopsias endometriales? Bueno, tenemos muchos. Estudios por fertilidad, determinar respuestas a tratamientos de reemplazo hormonal en pacientes perio o posmenopáusicas, determinar la respuesta a terapias hormonales en pacientes con hiperplasias o incluso con adenocarcinomas endometrioides G1, en pacientes con ACG para descartar, con anomalías de la cavidad para descartar hiperplasias y carcinomas, para la evaluación del endometrio en pacientes con endometrio engrosado, y muchas veces se hacen biopsias endometriales en pacientes que van a realizarse histerectomía por otras causas, entonces para descartar que no tengan concomitante un carcinoma, se hace histeroscopía pre-histerectomías. También, por supuesto, podemos recibir biopsias endometriales en aquellos pacientes que tienen sangrados uterinos anormales. ¿Y cuáles son las causas de los sangrados uterinos anormales? Ustedes siempre acuérdense esta palabra, palm coin. Es decir, tenemos causas estructurales que pueden ser pólipos, adenomiosis, leiomiomas. En general los leiomiomas que causan hemorragias uterinas anormales son los leiomiomas submucosos, lesiones malignas como pueden ser las hiperplasias, los carcinomas, y después tenemos causas no estructurales, como son coagulopatías, como pueden ser disfunciones ováricas, algunas causas endometriales no estructurales, causas iatrogénicas o causas no clasificadas. Este es un cuadro un poco más exhaustivo, más detallado de las causas de sangrado uterino anormal. Uno puede dividir y pensar por qué puede sangrar esa mujer en relación a la edad. En mujeres posmenopáusicas las causas más frecuentes pueden ser por alteraciones secundarias a su gestación, por aborto, por mola, por enfermedades trofoblásticas gestacionales. Obviamente pueden tener causas hormonales, la obesidad puede ser una causa de sangrado uterino normal o desórdenes endocrinos, o por la toma de anticonceptivos que pueden llevar ese sangrado, ese spotting. Pueden tener causas estructurales, obviamente pueden tener pólipos, leiomiomas, pueden tener un nódulo del sitio de la placentación, que si ustedes vieron mi Instagram, esta semana publiqué un caso de nódulo del sitio de la placentación. Obviamente pueden ser causas infecciosas, infertilidad y neoplasias. Por supuesto, en perimenopáusicas y menopáusicas también vamos a tener causas hormonales, estructurales, infecciosas y demás.
¿Cómo se arranca el estudio de la biopsia? Bueno, esto es una biopsia que sí o sí necesitamos saber. ¿Qué tipo de muestra recibimos? Sí o sí necesitamos la edad. No podemos informar una biopsia de endometrio sin saber la edad. ¿Por qué? Porque una biopsia de endometrio que puede ser normal en una mujer de 30 años, puede ser una hiperplasia en una mujer de 70. Por lo cual, una misma biopsia en dos edades diferentes pueden tener dos diagnósticos diferentes. Necesitamos saber cuál es el motivo de la biopsia. La biopsia es por fertilidad, la biopsia es por un sangrado uterino normal, es porque tiene un mioma, es porque tiene un tabique, porque tiene una fibrosis. ¿Por qué le hacen esa biopsia o esa resección? Lo ideal sería recibir los hallazgos, si no tenemos los ecográficos, los histeroscópicos, como por ejemplo vemos en el ejemplo que les puse de un caso que yo recibí, en donde me informa el histeroscopista muy bien, que vean por ejemplo, cavidad uterina aumentada de tamaño, no se observan lesiones en la pared, se toman muestras de endometrio, uno sabe que tomaron una muestra de endometrio, un endometrio que no le veían lesión, y por supuesto siempre, sobre todo en los endometrios que biopsian por fertilidad, saber la fecha de última menstruación. Eso es fundamental. Acá vemos otro ejemplo de una mujer de 39 años, diagnóstico presuntivo endometrio proliferativo, y te dan datos, que la muestra es por infertilidad, por múltiples ixis fallidas, o sea, fallas de la implantación, y la biopsian durante la primera fase. Hubiera sido ideal que nos pongan fecha de última menstruación, pero bueno, bastante datos nos pusieron en comparación con este caso, en donde, gracias que tenemos la edad, 50 años, nos ponen que le tomaron un legrado endocervical y un legrado endometrial por trastorno menstrual, pero sin ningún otro dato, y eso la verdad que nos va a llevar a dificultades en la interpretación del material. Es muy importante, como les dije, contar con los hallazgos histeroscópicos. Por ejemplo, este es un caso con una mucosa endometrial normal, en donde a nivel del cuerno le ven un pólipo. Entonces la biopsia va a ser de esa lesión polipoide. Entonces uno sabe en base a qué sospecha clínica va a ser su evaluación, ¿no? Bien. Como les dije anteriormente, en general, para todos los tumores, como les dije, no, como dije en esa ocasión, todos los tumores o todos las neoplasias en diferentes órganos, hay consensos acerca de cómo se deben diagnosticar, ¿no? Tenemos los protocolos de la CAP, tenemos un montón de guías que nos dicen cómo se debe informar una pieza de carcinoma. En cambio, para la patología endometrial benigna no había muchas guías hasta que apareció esta en el 2018, y si ustedes escucharon la charla de Parra en el Congreso de la SAP, van a ver que hay muchas similitudes. De hecho, yo tomé toda la información en base a este consenso, el cual él es uno de los autores, que nos guía de alguna manera cómo debemos informar las biopsias endometriales benignas. Por lo cual, yo se los aconsejo que lo imprimen y lo tengan a mano porque realmente es muy práctico. Esto surgió a partir de un grupo de ginecopatólogos de la Asociación de Patólogos Canadienses. Entonces nos dan todo este checklist acerca de qué debemos ver en las biopsias endometriales. Entonces vamos a tratar de ir desglosando cada uno de estos puntos. En primera instancia, uno tiene que determinar o tiene que consignar en su informe por medio de qué procedimiento se obtuvo la biopsia. Si es una biopsia, se obtuvo el material, si es una biopsia lineal, si es un raspado de cavidad, si es un raspado biópsico fraccionado, si es una polipectomía. El raspado biópsico fraccionado es muy similar a lo que decimos legrado, ¿no? Que toma muestra de toda la cavidad. Si es una resección de un leiomioma submucoso, o por supuesto, si es una histerectomía total o subtotal. Hay que tener en cuenta que las biopsias tienen sus limitaciones. A veces cuando vemos algunas alteraciones puntuales en biopsias, pedimos estudio completo de la cavidad con raspado biópsico fraccionario, y no hay que tener miedo en sugerir
el legrado o el estudio completo de la cavidad. Por ejemplo, les doy un ejemplo, si nosotros vemos una biopsia en donde sospechamos un pólipo de Masur o un adenomioma polipoide atípico, en general sugerimos que se estudie toda la cavidad de forma completa para descartar mayor patología. ¿Por qué? Porque depende de la biopsia que se haga, es el rédito, la cantidad de material que se haga y va a ser la certeza que tenemos de no tener mayor patología. En segunda instancia, siempre, y seguramente en su práctica se habrán encontrado, con biopsias endometriales insuficientes, ¿sí? Y esto realmente es un problema, igual que, como ya charlamos anteriormente, con los LEC insuficientes. Podemos estar ante dos circunstancias. La primera es no tener nada de tejido endometrial, y yo ahora les voy a decir qué solemos hacer nosotros ante estas circunstancias. Y la segunda circunstancia es tener escasos fragmentos de endometrio que a veces están solo constituidos o por estroma endometrial o por glándulas endometriales. Es decir, vamos a estar ante escaso tejido subóptimo, cuando hay tejido, pero es escaso, y este por supuesto no va a ser óptimo para la evaluación. Como por ejemplo, la foto que yo les estoy mostrando. ¿Qué vemos acá? Vemos tiras de epitelio endometrial. Nosotros no vemos estroma, no vemos cómo es la relación entre las glándulas y el estroma, y realmente poco podemos decir ante esta circunstancia. Pero bien, acá nos tenemos que preguntar, si yo tengo escaso material, ¿la mujer es menopáusica o la mujer es posmenopáusica? Bien, si la mujer es posmenopáusica y tengo por lo menos 10 tiras de este epitelio cilíndrico, puedo de alguna manera decir, a ver, depende de las tiras, de alguna manera puedo decir la chance que tiene esa paciente de tener patología maligna. Por lo menos voy a tratar de tener 10. Si yo tengo menos de 10 de esas tiras endometriales, el valor predictivo negativo es de un 81%. Es alto, no tanto como me gustaría a mí. Si tengo de 10 a 30 tiras, el valor predictivo negativo es más del 99%, es decir, que esa mujer casi seguro que no tiene una patología maligna. Y si tiene más del 30 tiras, el valor predictivo negativo es de un 100%. Por supuesto, siempre hay que correlacionar con las imágenes, porque por supuesto que si ellos en la histeroscopía ven un tumor o en las imágenes describen un tumor, por más tiras que tenga, eso sigue siendo no óptimo. En premenopáusicas tengo que correlacionar con los hallazgos histeroscópicos y ecográficos y ver la causa por la cual le hicieron la histeroscopía. En general, cuando nosotros recibimos muestras de mujeres posmenopáusicas, que en general no tienen nada de material, que a veces ustedes saben muy bien que es solo material mucoide y algunas células sueltas, algunos fragmentos disgregados, nosotros le ponemos material escaso, pero abajo le ponemos una nota que dice, el material escaso en el contexto de una metrorragia de la posmenopausia puede corresponder a atrofia, porque ustedes saben que las atrofias sangran. Sugerimos correlacionar con estudios histeroscópicos y ecográficos. Entonces, realmente, algunos histeroscopistas que entran y ven una cavidad atrófica y no logran tener material, y uno le pone material escaso, con esta nota de alguna manera se salva ese diagnóstico de material escaso, ¿sí? En el caso de que el histeroscopista nos ponga que sí le ve una lesión o en una mujer premenopáusica, en general esta nota no la consignamos. Estos son otros ejemplos de estas tiras endometriales. Acá se pueden asociar con un poco de estroma. Y hasta acá hablando de la cantidad de material. Después nos podemos encontrar ante otras dos circunstancias, ante la presencia de un endometrio inactivo o un endometrio atrófico. Vamos a llamar endometrio inactivo aquel endometrio que carece de diferenciación proliferativa o secretora, es decir, aquellos endometrios, ahora después les voy a mostrar una foto, que se encuentra constituido por pequeñas glándulas tubuladas, ¿sí? Y el endometrio atrófico es el endometrio fisiológicamente activo.
En general, nosotros preferimos el término inactivo o en reposo para aquellas mujeres premenopáusicas y el término atrófico para aquellas mujeres posmenopáusicas, ¿no? Que muchas veces se ven morfológicamente iguales, el endometrio inactivo del atrófico. Muchas veces el endometrio atrófico puede sufrir dilatación quística y dar imágenes polipoides que el histeroscopista biopsia como pólipo, sin que llegue a ser un pólipo. Hay pólipos atrófico-quísticos, pero a veces la misma mucosa atrófica se vuelve polipoide por las glándulas dilatadas, por lo cual cuando el histeroscopista a ustedes le manda la imagen de un pólipo, por más que no vean un pólipo como Dios manda, que ya vamos a ver cómo se encuentra constituido, ustedes en su descripción tienen que ponerle que se observa mucosa endometrial polipoide para hacer correlación con la histeroscopía de tipo atrófica con glándulas quísticamente dilatadas, y el diagnóstico va a ser tratar de siempre utilizar esa palabra para hacer la correlación y que la paciente, si el histeroscopista le dice que le biopsió un pólipo, en el informe vea que nosotros también vimos algo con esa disposición polipoide. Bien, esta no es una imagen muy buena, son las biopsias que a veces nos tocan lamentablemente cuando se sacan con ANSA y se queman. Este es un ejemplo de un endometrio inactivo con las glándulas pequeñas y tubuladas, revestida por un epitelio cúbico bajo y un estroma fibroide. Bien, después pasamos a las mucosas endometriales de las mujeres en edad reproductiva y nos podemos encontrar ante 4 circunstancias: tener un endometrio proliferativo, tener un endometrio secretor, tener un endometrio menstrual, que en general no se biopsian cuando la mujer está en menstruación, o podemos tener un endometrio benigno, que puede ser de tipo proliferativo o puede ser de tipo secretor, que se esté disgregando, es decir, lo que llamamos mucosa endometrial en disgregación hemorrágica. Dentro del endometrio proliferativo puede ser un proliferativo normal. Uno puede de alguna manera graduar en proliferativo temprano, medio y tardío. Yo habitualmente esa distinción no la hago, ni me la acuerdo de memoria, pero el que quiere la puede hacer. Y después tenemos las alteraciones de la fase proliferativa, en la cual tenemos 2 circunstancias bastante sencillas de diagnosticar. La primera es endometrio Westcliff proliferativo, es decir, ligeramente proliferativo, más o menos sería la traducción. ¿A qué le llamamos endometrio ligeramente proliferativo? Es un endometrio que uno lo ve inactivo, con esas glándulas pequeñas, ese estroma fibroide, pero cuando uno va a mayor aumento, le encuentra mitosis a la glándula y al estroma. Y eso generalmente lo vamos a ver en las mujeres posmenopáusicas o en mujeres, en mujeres posmenopáusicas en donde todavía algo de secreción estrogénica le puede llegar a quedar. Y por último, de los desórdenes proliferativos, tenemos la mucosa proliferativa desordenada o focalmente desordenada. Y vamos a llamar mucosa proliferativa desordenada cuando ustedes saben que la mucosa proliferativa son glándulas tubuladas, túbulos, revestidos por un epitelio pseudoestratificado inmersos en un estroma fibroide. La mucosa proliferativa desordenada son cuando vemos glándulas que en vez de estar tubuladas están ramificadas y algunas de ellas quísticamente dilatadas. Y a veces esta mucosa proliferativa focalmente desordenada puede adquirir una histoarquitectura polipoide y confundírsela con un pólipo. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial entre estas 2 entidades. Guarda con no confundírselo con una hiperplasia. ¿Cuál es la diferencia de una mucosa endometrial proliferativa desordenada de la hiperplasia? Es que no hay incremento de la relación glándula-estroma. Es decir, hay mucho estroma y la relación, es decir, no hay aumento de la cantidad del número de glándulas, ¿sí? Es solamente las glándulas que hay normalmente se encuentran desordenadas. Bien, pasando a la fase secretora, que es en general la que más nos cuesta, podemos tener una mucosa secretora normal. Y aquí viene el gran debate del fechado. Particularmente yo no fecho todos los endometrios,
solamente si viene por pedido médico de fechado, porque están haciendo algún estudio en particular. Sabemos que el fechado hay bastante variabilidad interobservador para poner el día exacto en el que se encuentra esa mucosa. Igualmente yo, por supuesto, no me acuerdo día por día cuáles son los cambios, pero yo me hice como un PowerPoint que tengo en mi escritorio, en donde cuando me piden fechar, tengo exactamente los cambios y me voy fijando y le asigno el día. Pero sepan que con ponerle secretor inicial, medio o tardío ya puede ser suficiente, a menos que venga con la orden explícita de que se necesite poner el día exacto. Y luego tenemos con las alteraciones en la fase secretora, como son el endometrio secretor irregular, que es cuando vamos a tener un día de la mucosa secretora que no coincide con el ciclo en el que teóricamente estaría la mujer. Pero para eso, por supuesto, no tienen que decir en qué fecha se encuentra. Es decir, la biopsia se toma el día 17 de su ciclo y yo veo un endometrio, o del día 20 yo veo un endometrio del día 17, entonces vamos a tener alteraciones o endometrios secretores de alguna manera irregulares. Y por último, y ya vamos a pasar un poquito a detallar estas anomalías de alguna manera disfuncionales del endometrio, tenemos al endometrio menstrual, que vamos a ver más adelante, y el endometrio en disgregación. Los endometrios disfuncionales generan sangrados disfuncionales. Y el sangrado uterino disfuncional es una entidad clínica que se refiere al sangrado uterino que se caracteriza por alteraciones de la función ovárica o del eje hipotálamo hipofisario, es decir, son sangrados por alteraciones hormonales. En general, todas las alteraciones hormonales me van a dar cambios glandulares y cambios estromales, que van a variar de acuerdo a cuál sea esa alteración. Como cambios glandulares, tenemos que considerar la sinuosidad de las glándulas, las mitosis, la orientación de los núcleos, las vacuolas donde se ubican, si hay o no agotamiento secretor. Y dentro de los cambios estromales ver si hay edema del estroma, si hay mitosis, si hay predecidua, si ya se empezó a formar esa decidua que puede ser periarteriolar, puede ser subepitelial del epitelio de superficie, y si hay infiltrados granulocíticos. Entonces, en base a eso, uno más o menos va viendo en qué momento se encuentra el endometrio y cuáles son los cambios que tiene. Por supuesto que podemos encontrar alteraciones de la fase proliferativa y de la fase secretora, que algo vimos y vamos a volver a repasar. Dentro de las alteraciones de la fase proliferativa, que dije yo que son las más fáciles, podemos tener atrofia, es decir, una mujer joven de 35 años, que por déficit estrogénico, por causas múltiples, yo, en vez de ver un endometrio proliferativo o secretor, veo un endometrio atrófico. En segunda instancia, podemos tener alteraciones o sangrados disfuncionales por exceso de estrógeno, y el exceso estrogénico me va a generar, lo que ya dijimos, un endometrio proliferativo desordenado, me puede generar una hiperplasia endometrial o me puede generar un endometrio proliferativo en disgregación hemorrágica, es decir, un endometrio que es proliferativo pero se está disgregando, está entre comillas como menstruando sin que haya ocurrido toda la fase secretora. Esto generalmente se ocurre cuando hay deprivación brusca del estímulo hormonal. La paciente recibe estrógeno, prolifera, se cesa la administración de estrógeno y ese endometrio se disgrega. Entonces tenemos una mucosa endometrial proliferativa disgregada. Este es el ejemplo que les mostré anteriormente de la mucosa endometrial proliferativa desordenada. Ojo de no verle vasos de paredes gruesas para no confundírselo con un pólipo. Y si el endoscopista me biopsia un pólipo y yo veo esto que no es un pólipo, le voy a poner en el diagnóstico mucosa endometrial proliferativa desordenada polipoide, por lo mismo que dije anteriormente. Acá estamos ante una hiperplasia. Vean la diferencia con la mucosa endometrial proliferativa desordenada. Esto es un caso de hiperplasia, lo que antes se denominaba hiperplasia simple, sin atipía simple,
¿sí? Y por último, vean esto es un endometrio, de alguna manera algunos los podrían llamar inactivo o proliferativo inicial, en donde vamos a ver que está empezando a disgregarse, este endometrio tiene en algunos sectores trombos dentro de los vasos de fibrina y comienza a tener áreas de hemorragia. Entonces esto podría llegar a ser una mucosa endometrial del inicio de la fase proliferativa o una mucosa endometrial inactiva en disgregación hemorrágica parcial. Y por último tenemos un endometrio con glándulas bien proliferativas, que uno la ve y no puede negar que son glándulas con las características de esta fase, y vemos que el estroma comienza a disgregarse y forma lo que llamamos las bolas azules, que son características, que son bolas o acúmulos de estroma endometrial, que justamente habla del comienzo de la disgregación. Uno, si examina esta biopsia con mayor aumento, puede ver hemorragias e incluso podría encontrarse con trombos de fibrina dentro de los vasos. Bien, pasando a las alteraciones de la fase secretora, son las más complicadas, ¿sí? Y las más difíciles de reconocer. Podemos tener ausencia de secreción, ausencia de fase secretora, y esto nos vamos a dar cuenta cuando el ginecólogo nos dice que tomó la biopsia en un día 21, en un día 20, y yo veo un endometrio proliferativo. Generalmente esta ausencia de la fase secretora nos habla de que no ocurrió una ovulación y por ende no se formó cuerpo lúteo y por ende no hay progesterona que modifique ese endometrio secretor. Por supuesto que nuestro diagnóstico va a ser mucosa endometrial de tipo proliferativa y el ginecólogo deberá hacer su valoración, ¿no? Pero bueno, lo podemos charlar también con él. En segunda instancia tenemos al endometrio mixto, es decir, vamos a llamar mucosa endometrial mixta cuando vemos glándulas de tipo secretoras entremezcladas con glándulas de tipo proliferativas. En general, esto se da porque existen áreas que no van a responder a la progesterona, ¿sí? Entonces, hay una parte del endometrio que sufre esos cambios secretorios y otro que permanece en la fase proliferativa. Esto puede ser por muchas causas, puede ser por terapia hormonal, puede ser por ovulaciones esporádicas, en anovulatorias. La anovulatoria tiene estímulo estrogénico constante y de pronto hace un pico de ovulación y hay un sector del endometrio que responde y otro que no. Puede ser por alteraciones de la foliculogénesis, por cuerpos lúteos persistentes, etc. Luego tenemos el otro término, endometrio secretor desfasado sincrónico. Estos términos van a cambiar de acuerdo a ustedes donde lo lean, ¿sí? Estos son los términos que aconseja de alguna manera la mayor parte de la literatura, pero pueden variar de acuerdo a donde lo lean. Endometrio secretor desfasado sincrónico es cuando vemos en dos zonas diferentes más de 2 días de diferencia, es decir, sectores donde veo un endometrio del día 17 y sectores donde veo un endometrio del día 21. Entonces, significa que ese endometrio está desfasado. Generalmente ocurre por ovulaciones retardadas. El otro término es el endometrio secretor desfasado asincrónico. Disculpen, se me mezclaron los dos. Endometrio secretor desfasado sincrónico, discúlpenme, es cuando ustedes le dicen que la biopsia es del día 17 y ven un endometrio, por ejemplo, el día 19. Hay un desfasaje en relación a la fecha de biopsia de la señora. Ahora sí, el desfasado asincrónico es cuando ven la diferencia de más de 2 días entre las diferentes zonas. Y en general esto se debe a insuficiencias de cuerpo lúteo o a diferentes áreas con diferentes respuestas del endometrio. Y después tenemos al endometrio secretor en disgregación. Este endometrio es un endometrio con todos los cambios secretores que por ahí no son de días secretores finales y se está empezando a disgregar, que generalmente puede ocurrir por involución de cuerpo lúteo. Y luego tenemos acá vemos, por ejemplo, este es el endometrio secretor en disgregación. Se ve exactamente igual a la mucosa proliferativa disgregada, pero las glándulas, en vez de tener morfología proliferativa, tienen morfología secretora. Acá vemos un poquito más de lo mismo, de esta mucosa endometrial en disgregación.
Y por último tenemos este endometrio disociado, que seguramente ustedes lo vieron millones de veces, que son glándulas que pueden ser pequeñas, acá están más cortadas longitudinalmente, pero se pueden ver chiquititas, con secreción agotada, que no se le ve secreción, y inmersas en un estroma desidualizado. Esto se lo llama endometrio disociado, y es el endometrio típico que van a ver en las biopsias de endometrio a aquellas pacientes que utilizan Mirena, ¿sí? Entonces esto seguramente alguna vez se lo hayan encontrado, o que tienen terapias de reemplazo hormonal, por ejemplo, ¿no? La disgregación hormonal. La disgregación hormonal es un tema que a ustedes les parecerá por ahí medio básico, pero realmente nosotros hemos recibido consultas en el hospital de diagnóstico de carcinomas de endometrios que eran endometrios en disgregación hemorrágica. Entonces hay que estar muy atento a los cuadros que pueden, a la morfología que pueda adoptar la disgregación hemorrágica. ¿Qué vamos a ver en la disgregación endometrial? Vamos a ver colapso del estroma, que ya lo vimos, las blue balls a las bolas azules, grupos compactos de células estromales que forman estas bolas azules, ¿no? Como vimos anteriormente. Vamos a ver, trombos de fibrina en pequeños vasos, como les mostré, fragmentos nucleares en las bases de las glándulas cariorexis, fragmentos nucleares en el estroma, esto es más difícil de ver, cambios eosinófilos incisionales o metaplasias eosinófilas incisionales. Podemos ver presencia de hemosiderina, podemos ver presencia de histocitos espumosos, podemos ver áreas de fibrosis y alinización. Realmente lo más frecuente es ver este colapso del estroma, ver los trombos, ver la hemorragia. Y esta disgregación endometrial se puede dar en la menstruación o se puede dar en el contexto de una mucosa proliferativa que se está disgregando por causas hormonales, o en una mucosa secretora que todavía está en fases iniciales, que se está disgregando también por causas hormonales. Estos son ejemplos, este es un caso que vino al hospital con diagnóstico de carcinoma seroso o carcinoma papilar, si mal no recuerdo, que a veces pueden adoptar estas imágenes que pueden confundirse con papilas. Entonces, por eso quería mostrarles esta imagen. Realmente está muy grueso el corte, no puede evidenciarse bien. Pero si ustedes agudizan el ojo, ven que hay como bolas azules de colapso, vemos muchos focos de hemorragia. Vemos a mayor aumento los focos de hemorragia, y estas glándulas que se encuentran realmente alteradas por este fenómeno de disgregación que fueron interpretadas como un carcinoma papilar, ¿sí? O no me acuerdo si le habían puesto carcinoma seroso papilar, un carcinoma papilar. Recuerden también que podemos tener cambios reactivos en nucleares asociados a todo este gran cuadro de disgregación. Acá vemos otras zonas del mismo preparado, en donde claramente vemos estas bolas compactas azules y todo este cuadro hemorrágico disgregado. Otras imágenes del mismo preparado, esto fue interpretado como las papilas del carcinoma sin duda, pero son fragmentos de esta mucosa, repito nuevamente, que se está disgregando. Bien. Flor, otro punto, así, me asustaste. Perdón, se está por cortar, por eso nada más te... Hay dos preguntas, no sé si querés contestar las preguntas porque se va a borrar del chat. Y después bueno, espera que las veo, que no las encuentro. ¿Querés leérmelas vos? Dale, te leo. Dale. La primera dice, doctora, ¿cuál es la edad para menopausia? ¿Varía por país? No, en general, la edad es más o menos aproximadamente de entre 55 años, aproximadamente, ¿sí? Pero eso se los tiene que indicar el ginecólogo. Uno no puede inferir que la mujer, obviamente si tiene 71 años vamos a inferir, pero en lo que es menopausia y perimenopausia, entre los que son 45, 55 años, realmente eso se lo tiene que decir el ginecólogo, ¿sí? Bien. Porque hay mujeres de 55 años que siguen menstruando, entonces realmente todo eso, el dato de la menopausia tiene que venir por parte del ginecólogo y no nosotros por la edad, obviamente si tiene 80 años sí, no por la edad inferirlo. Bien. La otra pregunta dice, en la mayoría de las biopsias a veces no tenemos estos datos del día de la toma o del ciclo. ¿Qué nos recomienda cuando vemos estos cambios?
Yo cuando no tengo estos datos, en general, el ginecólogo que le importa saber estos datos lo pone, ¿sí? Que generalmente son los que hacen la histeroscopía por fertilidad. Yo cuando recibo las biopsias por sangrado uterino anormal y no tengo la fecha, pongo lo que veo, ¿sí? Obviamente que no voy a hacer ninguno de los diagnósticos que hablamos anteriormente, asincrónico, y en general tampoco es que se recomienda mucho hacerlo. Uno pone lo que le ve. Mucosa endometrial en fase secretora inicial, punto, ¿sí? Es lo que yo veo. Mucosa secretora en fase secretora, mucosa endometrial de tipo proliferativa, con glándulas tubuladas, ausencia de endometritis. Uno pone lo que ve. Tampoco es que la realidad es que tampoco vamos a estar llamando por todas las biopsias endometriales para conseguir los datos, ¿sí? Entonces, realmente yo veo muchas biopsias de este tipo, muchas endometriales, pongo lo que le veo, ¿sí? Al que le interese saber, nos va a poner los datos o de última después nos va a llamar y nos va a decir. Obviamente que si uno ve algo que le llama demasiado la atención, se va a comunicar, pero bueno, no es la regla. ¿Sí? Sí, bien. Parece que hasta Bueno, ahora no se cortó, así que ¿qué hacemos? seguimos, ¿No quieren conectarse y volver a conectarse todos? Así porque ya seguimos libremente. claro, pero ya pasaron los 40 minutos y no se cortó. Ah, por ahí te dieron un changüí de tu suscripción. Puede ser, porque hoy vencía. Puede ser. Ah, bueno, listo, sigamos. Dale. Seguimos. Bien. Bueno, otro tema otro hallazgo que podemos ver en la biopsia son los pólipos. Bien, ¿cuándo hablar de pólipos? Ustedes saben muy bien que los pólipos, para hablar de pólipos, tienen que haber 3 condiciones. Que tenga forma de pólipo, que las 3 caras del pólipo estén revestidos por mucosa, ya sea endometrial o endocervical, depende de dónde sea el pólipo, y que tenga el pedículo vascular, que se caracteriza por la presencia de estos vasos de paredes gruesas. Por supuesto, como los pólipos vienen la mayoría fragmentados, no vamos a pedir todos estos criterios en los mismos fragmentos, pero en general uno siempre le ve, como mínimo, lo más difícil es verle el revestimiento de superficie en los endometriales, pero siempre le ve los pólipos endometriales, le ve la forma polipoide y los vasos de paredes gruesas, ¿sí? No sobrediagnosticar pólipos, acuérdense que muchas otras entidades pueden dar imágenes polipoides en la histeroscopía. Una mucosa secretora normal, común y corriente, puede ser polipoide. Entonces, si a uno le mandan imagen de pólipo endometrial o le ponen cavidad endometrial polipoide, que es típico, y ustedes ven una mucosa endometrial en fase secretora avanzada en un día, no sé, día 23, 22, bueno, le ponen el diagnóstico mucosa endometrial secretora polipoide. No a todo lo que ellos dicen pólipos van a ser verdaderos pólipos como lo que vemos en la imagen. Acá vemos algunos pólipos, no es lo más frecuente, pero las glándulas de los pólipos en general se mantienen bastante inmunes al estímulo hormonal. En general, las glándulas que conforman un pólipo, que suelen estar desordenadas, suelen estar ramificadas y suelen estar dilatadas, cuando uno las ve a mayor aumento, suelen tener una característica más símil estadio proliferativo. Pero a veces esos pólipos pueden sufrir cambios de tipo secretores, ¿sí? Y se llaman pólipos funcionantes. Entonces esto puede ocurrir. Acá vemos bien los vasos de paredes gruesas. Otra cosa muy importante que quiero aclarar es que en general tratamos de evitar el término de pólipos hiperplásicos o pólipos con hiperplasia. Ya el pólipo en sí, en el pólipo en sí, las glándulas son de alguna manera hiperplásicas, a menos que uno tenga un foco con una hiperplasia que no le guste, que tenga, si tiene atipia sin duda, obvio, pero a menos que tenga un foco que sea marcadamente notorio, marcadamente diferente al resto, evita ponerle pólipo con hiperplasia. En general, el pólipo de por sí, las glándulas están desordenadas, están ramificadas y están dilatadas. Y en mucha atención, siempre los pólipos, estar atento a 3 cosas: que no tenga un carcinoma seroso in situ o que ese término ya no se usa tanto
esto, que en general los vamos a buscar en los pólipos de las mujeres posmenopáusicas, en los pólipos atróficos quísticos, y si uno tiene duda, con una P53 puede sacarse la duda. La otra circunstancia es no confundírselo con un adenosarcoma, y esto a mí me ha ocurrido, no estos adenosarcomas clásicos, Estos el sarcoma que tenemos, el adenosarcoma que tenemos acá en la imagen es un señor adenosarcoma. Pero a veces son bastante traicioneros los adenosarcomas y suelen ser pólipos con glándulas ramificadas y una ligera condensación periglandular, ¿sí? Entonces siempre estar atento, cuando ver un pólipo, yo desde que me pasó eso, siempre que veo un pólipo, pienso, ¿es un adenosarcoma? ¿Veo condensación periglandular? No, listo. O lo que antes llamaban adenofibromas, que hoy en día vieron que está bastante discutido el término. El caso que a mí me ocurrió era un caso muy poco evidente, en donde había, si uno miraba retrospectivamente, un poquito de condensación periglandular. Pero ¿cómo me di cuenta yo que no era un pólipo? Porque a los 4 meses el ginecólogo me dice pólipo recidivado. Yo dije, pólipo recidivado en 4 meses, esto no puede ser. Acá algo raro hay. Cuando veo, me parecía un adenosarcoma, revisé la previa, era parecida, así que bueno, siempre tener en cuenta esta entidad. Esperen que me fui. Acá vamos. Bien, vean que a veces el adenosarcoma puede ser bastante sutil. Lo que les mostré anterior era un adenosarcoma con sobrecrecimiento estromal, pero los adenosarcomas de bajo grado pueden tener un collarete que puede pasar bastante inadvertido. Obviamente, cuando vemos esa estructura foliácea, ya nos quedamos más tranquilos de que es un adenosarcoma. Y por último, no pasar por alto focos de hiperplasia con atipías, ¿sí? Esto lo hacemos siempre, acuérdense, comparando glándulas normal con glándulas atípicas, y vamos a ver un poquito más adelante cómo hacer el diagnóstico de hiperplasia atípica. Entonces, en los pólipos, siempre que ver un pólipo, tener en mente estas 3 entidades. Bien. Y para ir terminando con el checklist, el punto es el de la el de la hiperplasia, ya me iba al último. Otro punto a considerar en el checklist es si vemos o no hiperplasias. En este caso, hiperplasia sin atipías, ¿no? Vamos a ver más adelante lo de la hiperplasia con atipías. La hiperplasia sin atipías vamos a definir como glándulas, por supuesto, desordenadas, ramificadas, pero con un incremento de la relación glándula-estroma, ¿sí? Esto por supuesto. A ver, y seguimos acá. Y por último, en el checklist, o anteúltimo, se encuentra el tema tan controversial de la endometritis crónica. La endometritis crónica, en general, en las endometritis crónicas, vamos a ver un infiltrado inflamatorio en donde suelen haber linfocitos. En general suelen haber, si uno los tipifica, mayor cantidad de linfocitos T que B, pero la endometritis las tenemos que clasificar en endometritis crónicas o las endometritis linfoplasmocitarias, que son las que tienen el valor en el momento de la fertilidad. Igual todas tienen importancia, pero es las que más buscan los que hacen estudio por fertilidad. La endometritis aguda, que en general son endometritis secundarias a piometrias, abortos, etc. Y la endometritis granulomatosa, que en general la causa más frecuente es la tuberculosis. Haciendo foco en la endometritis crónica linfoplasmocitaria, en general lo que uno ve es un estroma denso. En general el estroma se vuelve más denso que lo habitual, asociado a un infiltrado inflamatorio en donde vamos a ver muchos linfomononucleares, linfocitos. Podemos ver exudados de polimorfonucleares neutrófilos en las luces glandulares. Podemos ver polimorfonucleares en el estroma. Podemos ver folículos linfoides. En general, y esto es muy importante, las endometritis crónicas me alteran la fase secretoria y me alteran la fase proliferativa. Y en los casos que ustedes vean los endometrios y no sepan cómo fecharlos, buscar la endometritis, ¿sí? Aquellas biopsias que uno no sabe si está en fase proliferativa, si está en fase secretoria, no se da cuenta, sospechar que tiene una endometritis
y estas endometritis son las que generan esas alteraciones en la fase que me permiten a mí no poder fecharlas. Y por último, las endometritis inducen cambios metaplásicos, como por ejemplo son metaplasias escamosas. Pero no podríamos, pese a esto, no podríamos llamar endometritis crónica si no encontramos plasmocitos. Los plasmocitos tienen que estar sí o sí. Entonces vemos acá una foto con este estroma fibroide de la endometritis, estos cambios que se generan en el fibroma con un infiltrado linfocitario, pero que sin embargo vamos a ver gran cantidad de plasmocitos. Acá nuevamente vemos este estroma fibroso con este infiltrado inflamatorio linfocitario y estos plasmocitos. Ojo que a veces no es tan fácil de encontrarlos, que nos lleva un buen tiempo. Este es un caso bastante obvio y característico. En relación a las endometritis. Bueno, esto lo discutimos, no sé si ustedes escucharon las discusiones de los pósters de la SAP, lo estuvimos discutiendo un buen rato, incluso Parra habló de esto y es un tema en el cual suelo tratar de buscar bibliografía. ¿Cuál es la verdadera endometritis crónica que tiene un impacto en la fertilidad? Es decir, si yo encuentro un plasmocito, ¿eso hace que la mujer que no le implante el embrión, que tenga trastornos de la fertilidad? Entonces, tratar de encontrar un punto de corte. Este es un trabajo que se hizo en la USCAP, un póster en la USCAP 2019 que evaluaba la endometritis por la gran controversia que esto trae. Y en este trabajo, vean qué interesante, el 25% de los patólogos requerían al menos una célula plasmática para el diagnóstico. El 35% no realizaba diagnóstico de endometritis en endometrios gestacionales o secretores. Y yo estoy un poco con este grupo porque los endometrios gestacionales, bueno, obviamente la importancia de la endometritis crónica linfoplasmocitaria no es tan importante, pero en un endometrio secretor suelen haber, sobre todo en los secretores avanzados, muchos granulocitos, y la verdad que es bastante difícil evaluarlo. El 37% de los patólogos no realizaban endometritis con patologías acompañantes. ¿Qué quiere decir esto? Los pólipos, los adenomiomas, las adenomiosis suelen acompañarse de infiltrados inflamatorios, que son propios de la enfermedad. Es decir, que un pólipo tenga un infiltrado linfoplasmocitario es propio del pólipo y no hace que el endometrio tenga una endometritis. Espero que se me haya entendido. Por lo cual, si yo veo un pólipo, no le pongo de diagnóstico además endometritis crónica, porque esa inflamación es parte del pólipo. Y en cuanto al uso de la inmunohistoquímica de rutina, el 60% nunca la utilizaba de rutina, es decir, el CD138 para identificar los plasmocitos, y un 40% dijo que a veces. Yo lo utilizo cuando me lo piden por orden médica. En el consenso de Parra no lo aconsejan utilizar de rutina, pero los especialistas en fertilidad en general siempre piden o solicitan el CD138. La realidad es que muy pocas veces me ha pasado de yo estar segura de que no hay una endometritis y encontrarle con el CD138, ¿sí? Y en las pocas veces que me ocurrió encontré un solo plasmocito, lo consigné y le puse una nota abajo que la presencia de un solo plasmocito no me avalaba para el diagnóstico de una endometritis crónica linfoplasmocitaria, correlacionar con o que se considere en contexto clínico adecuado. Que el especialista en fertilidad se fije si ese solo plasmocito ya le bastaba para tratar a la paciente, ¿sí? Por lo cual, todo este trabajo llegó a la conclusión que existe una gran variabilidad entre los criterios diagnósticos para endometritis crónicas, incluso entre los ginecopatólogos. Bien, terminando el tema de la endometritis, vamos a pasar al último punto, que son todos los cambios endometriales como consecuencia de terapias hormonales exógenas, que se utilizan por muchas causas. Control de natalidad, por metrorragias, cuando hay síntomas en la peri- y posmenopausia se dan reemplazo hormonal, en la endometriosis, en las hiperplasias, en el cáncer de mama, el tamoxifeno, en la infertilidad. Y ese sustituto hormonal puede ser de tipo progestágeno, que en general lo que hace el progestágeno suprime la ovulación y el crecimiento endometrial, y lo que busca es de alguna manera
una deprivación del crecimiento endometrial, o endometrio hormonas pueden ser de tipo estrogénicas, que en general dan cuadros más de tipo proliferativos, que incluso pueden llegar a disgregarse. Y el riesgo, o sea, obviamente siempre que se da un tratamiento estrogénico sin oposición por progesterona, puede llevar de alguna manera algún riesgo a carcinoma. El riesgo comienza a partir de los 3 años del uso y es máximo a los 10. Este es un cuadrito que yo, por supuesto, no me sé de memoria y no pretendo que ustedes se lo sepan, pero que lo tengo por si tengo que ir a chequearlo, de qué es lo que da cada uno de los cuadros, ¿no? O cada uno de las terapias de reemplazo hormonal. Los anticonceptivos en general dan glándulas que son pequeñas y agotadas y en un estroma fibroso. Es decir, dan un endometrio que simularía un endometrio de tipo inactivo. El Provera, que es un progestágeno exógeno, que se puede usar, por ejemplo, para el tratamiento de miomas y demás, pueden dar glándulas que pueden ser variables, pero sobre todo dan, por este efecto progestágeno, un estroma desidualizado. Da lo que nosotros diagnosticaríamos como una mucosa, en este caso, disociada. También tenemos, por ejemplo, el acetato de megestrol, que también dan glándulas pequeñas y unas respuestas desiduales exuberantes, e incluso podemos ver reacciones de Arias Estela. Las terapias de reemplazo hormonales dan también, estos cuadros dan algo muy parecido a los anticonceptivos, con estas glándulas tubuladas, este estroma fibroso, y a veces podemos encontrar cambios secretores focales. Y el tamoxifeno da cambios muy similares a la terapia de reemplazo hormonal, con mucosas con glándulas pequeñas, inactivas, estromas muy fibrosos, y justamente el tamoxifeno puede o predispone a la formación de pólipos, como vemos en este caso. Hay otros, ¿no?, que no vamos a ahondar más, que bueno, que cada uno da su cuadro endometrial característico. Así que este cuadro después, si quieren, se lo imprimen y lo tienen por si les hace falta. ¿Qué ocurre? En la mayoría de los casos no tenemos estos datos, ¿no? No sabemos qué toma la paciente, así que en realidad mucho que no se usa. Bien, les voy a presentar un caso para ir concluyendo. Es una paciente de 50 años con un pólipo endometrial. Y vean ustedes que es un pólipo con vasos de paredes gruesas. Las glándulas están dilatadas y desordenadas, pero ¿qué vemos acá ya? Glándulas mucinosas. Acá vemos de vuelta glándulas mucinosas en un pólipo endometrial, por lo cual es una metaplasia mucinosa. Y acá vemos una metaplasia mucinosa simple, revestida por una monocapa, pero estos sectores ya esta metaplasia mucinosa me hace alguna pequeña papila. Acá nuevamente vemos metaplasia mucinosa, que si fuera como en esta glándula aislada, no tiene ningún tipo de valor, pero acá ya es extensiva, y estas glándulas hacen como pequeñas estructuras papilares, como vemos en esta imagen, y algunas de las estructuras papilares sueltan pequeñas pseudopapilas a sus luces. Vemos acá, estas realmente no tienen gran atipía o no tienen atipía, estas células mucíparas, por lo cual, primero vamos a hablar de las metaplasias. Las metaplasias mucinosas son condiciones frecuentes que en general están pasadas por alto y en general no se las diagnostican como deberían. Pueden producirse por estímulos hormonales, irritativos o por factores mutacionales. Hay muchos tipos de metaplasias, ¿sí? No voy a ahondar, hay metaplasias morulares, metaplasias tubarias, metaplasia mucinosa, metaplasia escamosa, y cada una de ellas se puede asociar a un potencial riesgo de malignidad, o sea que se asocien a mayor patología. La más frecuente es la metaplasia morular. En general, la metaplasia, por ejemplo, escamosa o la metaplasia eosinófila sincicial es bastante menos frecuente, que se asocia a patología maligna, ¿sí? La metaplasia mucinosa es una metaplasia que con frecuencia puede asociarse a patología neoplásica del endometrio, ¿sí? Estas metaplasias mucinosas pueden estar asociados o pueden relacionarse con estadios hiperestrogénicos, se pueden ver en la peri y en la posmenopausia, y pueden variar desde ser hasta un epitelio simple mucinoso hasta ser papilar y complejo.
Y el riesgo, y esto quiero que ustedes siempre lo tengan presente, de cáncer de esa metaplasia mucinosa va a depender de la complejidad de esa metaplasia mucinosa. Y ahora vamos a ver, ¿sí? Pueden ser asintomáticas, totalmente asintomáticas, o pueden estar asociados a meteorragia de la posmenopausia, estenosis o mucometra. Y estas metaplasias mucinosas las vamos a clasificar con lo que a mí me encanta, que son los criterios de Nucci, en tipo A, tipo B y tipo C. La metaplasia mucinosa de tipo A es esa simple que está constituida por una monocapa. La metaplasia mucinosa con un patrón de Nucci de tipo B es aquella que tiene mayor complejidad arquitectural, con la presencia de pseudopapilas o verdaderas papilas estromales. Y la metaplasia mucinosa con un patrón de Nucci de tipo C es aquella que tiene un patrón cribiforme del hipoetelio, pueden tener epitelio mucinoso flotante, puede tener una arquitectura vellosa y puede existir cierta atipía. ¿Y por qué es importante? Uno le pone en el diagnóstico, por ejemplo, pólipo endometrial con metaplasia mucinosa. Entonces yo siempre le pongo simple, entre paréntesis, patrón A de Nucci, o con patrón de Nucci de tipo B o con patrón de tipo de Nucci C. Y en general, cuando pongo un patrón de Nucci de tipo B y de tipo C, les pongo un comentario abajo que ya se los voy a mencionar. Estas metaplasias mucinosas en libros de la JU 2014 las dividía, bueno, ahora se los digo. El riesgo de cáncer de una metaplasia mucinosa con un patrón de Nucci A es del 0%. ¿Sí? Hasta incluso pueden obviar poner la metaplasia. El riesgo de carcinoma, sobre todo mucinoso, con una metaplasia mucinosa con un Nucci B es de un 64,7% y con un C de casi un 100%. En los libros de la JU de 2014 las dividían. En vez de ponerles patrones, le ponían metaplasia mucinosa simple al patronal de Nucci y metaplasia mucinosa compleja o compleja papilar al de tipo B o C de Nucci. Yo cuando veo estas lesiones, la diagnostico como metaplasia mucinosa compleja papilar, entre paréntesis patrón B o C de Nucci, le pongo una nota que estas lesiones se asocian con mayor patología o tienen una alta incidencia de mayor patología. Se sugiere estudio completo de la cavidad, ¿sí? Para que a la paciente la estudien. Y tuve una o dos en la cual en el estudio posterior tenían carcinomas mucinosos. Bien, otro punto bastante controversial que siempre también me preguntan es aquellas lesiones endometriales que no son metaplasia mucinosa, pero le ven papilas dentro de un pólipo o demás. Y a esto se le llaman proliferaciones papilares del endometrio. A veces las glándulas que forman los pólipos pueden dar la presencia de papilas. Si esas papilas son simples, en general no tienen mayor riesgo de patología. Pero cuando esas papilas son ramificadas, papilas que se fusionan, que dan papilas secundarias o papilas terciarias o incluso despenachan grupos hacia la luz, hay que diagnosticar como una proliferación papilar compleja del endometrio y también sugerir estudio completo de la cavidad. Bien, y para terminar, esto es parte de la charla que di ahora en la SAP, de las lesiones precursoras, hablar un poquito de hiperplasia atípica. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud en su edición 2020, el término de hiperplasia con atipías y neoplasia intraepitelial endometrioide, no endometrial, endometrioide, e IN los toma como sinónimo. Pero sin embargo, no son realmente sinónimos. Aunque ustedes lo pueden utilizar como sinónimo, me gustaría contarles cuáles son las diferencias que hay entre una y otra. ¿Cuándo se habla de hiperplasia atípica? Cuando vemos apiñamiento glandular, hay más de glándulas que estroma. Y cuando las glándulas tienen atipía. ¿A qué definimos atipía? Cuando vemos, núcleos ovales con macronucleolos, cromatinas vesiculosas y pérdidas de la polaridad. ¿Y cuando hablamos de una neoplasia intraepitelial endometroide? Más o menos parecido al primer criterio de hiperplasia típica, cuando las áreas glandulares son más que las estromales, cuando el apiñamiento glandular es en más de 1 milímetro de la muestra, y esto es muy importante, no habla de atipía nuclear, te dice que
la citología de las glándulas atípicas deben ser claramente diferentes con las glándulas de fondo. Y esto es un criterio que a mí me ayuda mucho. Veo las glándulas, porque a veces las glándulas pueden tener metaplasias, pueden tener cambios secretorios, y uno realmente no sabe si son atípicas o no. Y una forma de darse cuenta si tienen atipia es comparándolo con las glándulas de fondo. Entonces vean la diferencia de una glándula normal con la glándula que tiene el foco de atipia. Bien. No existen inmunomarcaciones características, uno podría realizar PAX2, PI10 o inestabilidad microsatelital, pero realmente no se usa. El riesgo de una hiperplasia, si utilizamos estrictamente los criterios que les comenté, el riesgo de una neoplasia intraepitelial endometrioide de progresión a cáncer es del 19 a un 32%, y de una hiperplasia típica de un 23 a un 52%. La reproducibilidad de los dos sistemas son la misma, y nos preguntamos, bueno, ¿cuál de las dos términos usar? En nuestros informes colocamos hiperplasia con atipías o neoplasia intraepitelial endometrioide. Bien, la JU los toma como sinónimo, entonces les dice que ustedes podrían utilizar efectivamente. Estamos hechos Ahí está. La Sociedad Internacional de Patología Ginecológica dice que son equivalentes y podríamos utilizar los dos. El Colegio Americano de Patólogos dice que prefiere el término de hiperplasia atípica, y el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras favorece el uso de neoplasia intraepitelial endometrial, pero en ese grupo no hay patólogos. ¿Cuál es la recomendación nuestra? Utilizar el término que sus ginecólogos conozcan. Nosotros utilizamos el término de hiperplasias con atipías, por en general el otro término no es tan conocido. Bien. Ahora el otro punto controversial, ¿hasta cuándo es una hiperplasia con atipías y cuándo ya pasa a ser un carcinoma endometroide de bajo grado? Bien, ¿qué es lo que favorece al carcinoma endometroide de bajo grado? Cuando hay abundante apiñamiento con ausencia de estroma, o cuando ya la arquitectura es demasiado compleja, cuando hay muchas papilas, glándulas confluentes, un patrón laberíntico, un patrón vello glandular. Pero lo más importante es tener en cuenta el patrón cuantitativo. Cuando esos focos atípicos miden más de 2 milímetros en cualquier fragmento, o al menos 3 milímetros, o 30% del total de la muestra fragmentada, ya estoy habilitada para ponerle adenocarcinoma endometroide de bajo grado, ¿sí? Entonces, estos criterios cuantitativos nos ayudan mucho para hacer la diferencia entre una hiperplasia con atipías y un adenocarcinoma endometroide de bajo grado. Hay veces que, incluso teniendo estos criterios, no nos animamos, sobre todo en pacientes jóvenes, pero bueno, en pacientes jóvenes con deseo de paridad se tratan igual, en pacientes añosas se tratan igual. Así que tampoco habría demasiado inconveniente. Y con esto creo que termino. Les agradezco mucho que estuvieran todas estas charlas que estuvimos dando, espero que les hayan gustado, que hayan sido provechosas, y bueno, estoy abierta a cualquier pregunta. Bueno, Flor, acá tenemos una pregunta que te la leo. Quieren saber si la presencia de solo aislados plasmocitos, sin el resto de las características morfológicas de endometritis crónica, avala el diagnóstico de endometritis crónica igualmente. Bueno, es lo que decíamos, no hay un punto de corte definido, ¿sí? La realidad es que depende del contexto. Es muy raro ver, yo sí veo 1 o 2 linfocitos aislados, plasmocitos, que generalmente uno los va a detectar con inmunistoquímica, los consigno y les pongo que queda a consideración, solo plasmocitos, a consideración del médico tratante. Para mí, realmente, 1 o 2 plasmocitos no avala el diagnóstico. Pero como les digo, la realidad es que es un tema muy controversial. Hay grupos de patólogos que te dicen que sí, hay grupos de patólogos que te dicen que no, ¿sí? Entonces, la realidad es que uno tiene que tratar de tomar una postura intermedia. Yo si veo 1 o 2 plasmocitos lo consigno, no me juego el diagnóstico, y por supuesto que si le veo más, sí. Bien. No te veo, no sé qué dice. Bueno. Por ahora no hay ninguna pregunta. Vamos a esperar un ratito a ver si alguien quiere hacer una pregunta, y desde ya
En nombre de toda la Asociación Formoseña de Patólogos, yo te quiero agradecer por estas 8 charlas que nos diste, que la verdad que nos aportaron muchísimo. Como siempre te digo cuando hablamos que sos mi consultora, también sos mi amiga. La verdad que para los que estamos lejos de Buenos Aires, o de grandes ciudades o centros, a veces se nos complica mucho resolver algunas biopsias sin contar por ahí con todos los métodos que ustedes en las grandes ciudades tienen. Así que nos ayuda muchísimo todas tus charlas. Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharme. La verdad que es un honor que me hayan elegido y me hayan convocado. Realmente yo lo tomo como un honor, sin duda, y me lo tomo muy seriamente lo de las charlas. Y bueno, acá vi una pregunta, quiero contestar antes de seguir hablando de esto. Si veo con frecuencia la metaplasia mucinosa, sí. La metaplasia mucinosa simple es súper frecuente. Las complejas, patrón B y C, no son tan frecuentes. Y bueno, sí, seguimos el año que viene, podemos hacer algo de mama, si quieren. Les cuento que hago ojo, no tan bien, bueno, no quiero decir no tan bien como gineco porque suena feo, ¿no? Pero intento hacer un poco de ojo también en el hospital. Estoy un poco aprendiz, así que también podemos ver algo de ojo si les interesa. Y bueno, sí, seguimos el año que viene, sin duda. Ahora necesito tomarme unos descansos, un descanso. Sí, por supuesto. La verdad que esto de la pandemia nos dio esto de la virtualidad, que incluso nuestro congreso la semana pasada fue de manera virtual, y la verdad que nos ayuda un montón para los que estamos lejos, como te digo. Es complicado a veces poder acceder a una actualización tan completa como la que nos brindaste, así que por eso estamos muy agradecidos. Bueno. Parece que no hay más preguntas, no sé si alguno de mis colegas quiere hacer algún comentario antes de terminar. Y otros son hombres y solo 2 mujeres. Sí. Bueno. Agradecer fundamentalmente, solo eso. Bueno, muchas gracias, de nada. Sí, sí. Bien, acá te agradecen desde Paraguay, nuestros vecinos, y dicen que tu claridad y tu entusiasmo, Flor, son contagiosos, y es verdad. Bueno, muchas gracias. Se nota, y yo personalmente sé que te gusta mucho ginecopatología, sos una apasionada. Y sí, cuando uno se mete con un tema, yo soy un poco obsesiva. Mira, les voy a contar, tengo que dar una clase de mama, hace 2 días que estoy soñando con la clase, pero sueño de qué cosas ponerle a la clase, así que realmente ya es medio patológico, Así que bueno. Bueno, de Montevideo también te agradecen desde Uruguay, también nuestros vecinos. Así que bueno, yo personalmente, en nombre de la asociación, les agradecemos también a todos los que nos acompañaron a lo largo de estos meses, que siempre la concurrencia fue importante, incluso tuvimos participación de los ginecólogos, lo cual me parece que es muy importante porque estas charlas multidisciplinarias nos suman a todos para que ellos también sepan qué datos necesitamos nosotros para poder resolver una biopsia, y sobre todo cuáles son las limitaciones de los métodos y cuáles son nuestras limitaciones diagnósticas. Sí. Sí, eso es importante, para no pelearnos a los ateneos. Bueno, muchas gracias a todos. Y nos vemos el año que viene. Nos vemos, esperemos vernos, aunque sea en el Congreso, que el año que viene se haga presencial. Ojalá. Bueno, un saludo para todos. No, pero hay que incorporarlo virtual seguro. También. Pero es lindo ir, a mí me gusta ir y hacer sociales. Bueno. Chao. Gracias, Flor. Chao, gracias a todos. Fin de semana.